Bueno, decirles que, como ustedes saben, estamos con algunas actividades de cierre de la fase 1 del proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo, en el programa en función del programa Igual Valor, Iguales Derechos, de CARELAC. Y hoy tenemos la socialización de los estudios CAF de Brasil, Colombia y Ecuador. Estos estudios son sumamente importantes porque nos permiten saber cómo han avanzado los conocimientos, actitudes y prácticas desde la línea base, el arranque del proyecto, que fue el CAP inicial. Vamos a mirar con mucho interés las presentaciones de Brasil, Colombia y Ecuador, que nos van a permitir justamente hacer un análisis de los principales hitos y resultados alcanzados en los estudios y realizados en los tres países, socializando además las estrategias de incidencia identificadas con los sindicatos, con las lideresas, con actores claves, que es fundamental para la transformación, ¿no es cierto?, de patrones culturales que todavía mantienen la violencia a los derechos humanos y laborales de nuestras compañeras. Y los enfoques que hemos considerado en este CAF final son enfoques de interseccionalidad, donde cruzan género, raza, etnia, pertenencia
estratos sociales, etcétera, etcétera. Es decir, varios análisis que nos permiten entender las problemáticas y también identificar las estrategias para esta incidencia. La agenda para el día de hoy es la bienvenida que las estoy dando ya. Luego estaremos pasando a las presentaciones por país. Vamos a empezar por Brasil, Colombia y Ecuador en orden alfabético. Luego abriremos un diálogo, entonces les ruego que apunten sus preguntas, sus reflexiones y estaremos haciendo la cierre y el síntesis que estará a cargo de Mónica Sandoval de Bien Humano, que es parte del proyecto y socia local de Colombia. Entonces, con esto voy a dar paso, ya voy a dejar de compartir pantalla y voy a dar paso y dar la bienvenida a la presentación de Brasil. Olá a todas e todos, todas as pessoas que estão. Hola con cada uno de ustedes, todos, todas que están con nosotros hoy acompañándonos todo el equipo de los 3 países que tenemos. Para mí realmente es un placer nuevamente poder compartir este espacio con ustedes y les agradezco inmensamente, les agradezco muchísimo por nuevamente una vez a todo el equipo de CARE, de TEMIS, de FENATRAT, por ofrecer este espacio en el cual nosotros podemos no solamente compartir los estudios, sino que también podemos aquí realmente tenemos la posibilidad de poder analizar nuevamente todo el estudio que nosotros hemos realizado y hemos elaborado, que son temas de mucha importancia a partir de una visión general pública. El estudio final que nosotros tenemos, CAP Final, contó realmente con un equipo muy grande. Me gustaría poder compartir con ustedes inicialmente sobre este tema, sobre este equipo. Este equipo realmente trabajó con alumnos de la Universidad Federal de Santa María. Fueron 6 alumnos que tuvieron con nosotros durante la investigación y que no solo estuvieron relacionados durante las investigaciones, la consultoría, también estuvieron relacionados tuvieron temas de proximidad por la primera vez con los sindicalistas y con la demanda de trabajo doméstico que nosotros teníamos, con las políticas que realmente TEMIS, FENATRAT y CARE han realizado durante estos años, que realmente esto amplía realmente de una forma increíble la forma de nosotros, como nosotros investigamos. Tenemos como equipo sindical, tenemos la representación de Luisa Batista, que es la presidenta de la Federación Nacional de las Trabajadoras Domésticas, y el sindicato también de Recife. Y queremos a Marta de Castro Chávez, que es una sindicalista y que ha actuado junto con otras sindicalistas. Lo que realmente tenemos esa investigación. El resultado realmente es bien parecido con el primer CAP inicial que nosotros tuvimos aquí en Río de Janeiro, donde nosotros tuvimos un trabajo con diferentes equipos sindicales, trabajamos con Marisabel, con Clay y Anaís. Entonces vamos a pasar aquí para los resultados. Durante el estudio de CAP nosotros realmente hicimos muchas y diferentes reuniones de contextualización. En los 3 estudios que tuvimos dentro de la región, aquí tenemos Cristalina, donde nosotros hablamos algunas cosas basadas en este contexto y de cómo realmente el CAP final fue fundamentado. El primer tema que nosotros tenemos aquí para fundamentar ese estudio fue realmente la crisis que fue causada por el COVID-19. Con esta crisis realmente impactó la categoría de ese tipo de trabajo doméstico. Nosotros tenemos en Brasil 1,5 millones de trabajadoras domésticas que perdieron su trabajo. 75% de estas trabajadoras que todavía continúan trabajando están en condiciones de informalidad. 52,5% tienen más de 50 años. Entonces tenemos actualmente más de la mitad de la categoría con más de 50 años. El ingreso más o menos actualmente de las trabajadoras domésticas en Brasil es de $167, que equivale menos de un salario mínimo nacional, siendo que las trabajadoras negras ganan menos dinero, tienen un promedio de $133. Son algunos datos que tengo para compartir con ustedes. Es que nosotros nos enfocamos mucho más sobre este tema, sobre estos datos. Nosotros podemos ver diferente información. Estamos viendo que realmente estos datos se van a ampliar. Que tenemos datos como la seguridad social, el acceso a los derechos y temas de desigualdades que siempre existen hacia las trabajadoras. Y todo esto realmente va a aumentar cada vez más. Entonces, por la pandemia nosotros tuvimos muchos temas relacionados al Estado brasileño que de una forma u otra
realmente atacaban directamente la categoría de las trabajadoras domésticas en lugar de apoyarlas, apoyar a las profesionales, como por ejemplo la medida provisoria 936, que realmente hizo que diferentes acuerdos puedan ser hechos entre los trabajadores y los empleadores domésticos. Y esto pasa realmente por el sindicato, que estas negociaciones, la mayor parte de las veces las trabajadoras domésticas estaban siendo desfavorecidas en estos acuerdos. Y en algunos estados, el trabajo doméstico fue considerado un servicio esencial, haciendo de que el caso de que, que todas las trabajadoras tengan que tomar algún tipo de transporte público y tener contacto con muchas personas. Y era una incoherencia en muchos estados colocarlo como un servicio esencial. La categoría profesional es sindicalizada y tiene que movilizarse contra esos diferentes temas y diferentes cuestiones. El CAP final también se fundamenta realmente en la comparación con el CAP inicial que nosotros tuvimos en el 2019, publicado en 2020, en el contexto de qué, en el contexto anterior a la pandemia y que inicialmente yo ya compartí con ustedes un poco de que realmente nos trae una carga metodológica muy pesada ahora por el CAP final y nos lleva a una experiencia, nos lleva a una experiencia extremadamente rica, maravillosa, expansiva que nosotros tuvimos en poder realizar una metodología que pueda incluir a las propias trabajadoras domésticas en todos los pasos de la investigación. El CAP final también fue realmente de esta misma manera. En aquel CAP inicial nosotros tuvimos y nos dimos cuenta realmente que había un desconocimiento sobre las leyes en Brasil que eran muy fuerte, muy grande, principalmente entre los empleados y los empleadores y empleados. Se realizaron investigaciones cualitativas, teniendo entrevistas, que realmente nos dio y nos dimos cuenta que teníamos esa falta de conocimiento general sobre esta legislación que existe. Entonces, para el CAP final, nosotros tuvimos un fundamento muy importante sobre este tema del conocimiento, sobre el acceso que nosotros podíamos tener a la información, al conocimiento de esta ley, principalmente durante la pandemia, porque durante la pandemia, lo que realmente protegía de hecho a las trabajadoras domésticas era la ley 150, que nos traía un tipo de protección adicional para ellas. La desvalorización del trabajo doméstico para mí fue un tema muy fuerte en el estudio del CAP inicial. Y narrativas que realmente son muy contundentes, muy fuertes sobre casos de racismo y acoso sexual que solamente fueron narrados y tomados en consideración porque quien estaba realmente conduciendo la investigación eran las trabajadoras domésticas sindicalistas. Entonces fue por eso que este punto fue interesante, que nos dimos cuenta de esta situación, porque eran sindicalistas que estaban haciendo esta investigación. Entonces, este CAP final también se fundamenta por medio del CAP comparado. Cuando dijimos que en Brasil inicialmente nosotros no habíamos hecho una investigación cuantitativa, solo habíamos hecho una investigación cualitativa y toda aplicación de cuestionarios y la formulación de esos cuestionarios fue realizada con base en lo que a los otros países como Colombia y Ecuador hicieron. Entonces, esta vez nosotros traímos la experiencia de estos estudios a Brasil e hicimos preguntas, cuestionarios parecidos. ¿Para qué? Para que los tres países puedan tener la misma oportunidad de análisis. Aparte de eso, las políticas de incidencia de FENATRAP, como por ejemplo domésticas con derechos esenciales para nuestros derechos, también forman parte de los contextos, de los fundamentos para poder realizar el CAP final. Esta parte realmente es muy importante compartir con ustedes, mostrar la base sobre cómo esta investigación fue realizada y nuestra metodología. Entonces, parte de la investigación cuantitativa y cualitativa. Inicialmente, nosotros hicimos la formulación de las preguntas y de los cuestionarios. Todo el equipo realmente nosotros tuvimos la inspiración de los otros países, pero también nosotros tuvimos reuniones previas para todo el equipo, como con los sindicalistas, con los estudiantes, para nosotros poder elaborar un cuestionario de preguntas para los tres grupos, que eran la sociedad civil, trabajadoras domésticas y los empleadores. Después aplicamos los cuestionarios y nosotros hicimos estos grupos focales vía Zoom e hicimos el análisis de esos datos. Los cuestionarios que nosotros tuvimos 120 respuestas del cuestionario de la sociedad civil, 101 respuestas del grupo de trabajadoras domésticas y 96 respuestas del grupo de los empleadores. Ya el grupo focal, nosotros tenemos 4 participantes de la sociedad civil, 3 participantes del grupo de trabajadoras domésticas y 5 participantes en el grupo de los trabajadores, de los
empleadores, perdón. Me gustaría enfocarme en que en la parte del grupo focal nosotros tuvimos algunos temas metodológicos que tuvimos relacionados al tema y dificultades también de poder hacer un grupo focal online, principalmente con los grupos de trabajadores domésticas, porque existe todo un tema de complejidad con la conectividad, pero entre los grupos de empleadores, yo creo que fue el grupo donde nosotros mejor pudimos hacer el tema del grupo focal online. Entonces yo creo que este es un aprendizaje para nosotros para una próxima investigación, consultoría, entender cómo realmente cada grupo puede relacionarse con estas herramientas tecnológicas y con estas metodologías. De acuerdo con esta experiencia, el grupo focal que nosotros tuvimos con trabajadoras domésticas hecho de forma presencial, los sindicatos, rindió mucho más en comparación con la forma online. Entonces vamos a hablar de comportamiento. ¿Qué nosotros encontramos? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos que el 78% de las trabajadoras domésticas respondieron al cuestionario. Están sin la cartera de trabajo firmada. Eso quiere decir que 80% de estas trabajadoras están sin cualquier tipo de respaldo en el Estado. 67,7% de esas trabajadoras justificaron y ya trabajaron sin estar con la cartera de trabajo firmada y ya aceptaron esa condición de trabajo por la urgencia financiera, por temas económicos, porque ellas necesitaban sí o sí poder tener ese trabajo. 21% dice que ya trabajó de esa manera porque no conocía realmente de una forma amplia sus derechos. Y 15,1% porque de cierta forma u otra tenían miedo o vergüenza de pedir que le firmen la cartera de trabajo para sus empleadores. Es importante darnos cuenta que nosotros hicimos ese cuestionario con las personas que están usando el curso que Temis y Fenatrap estaba haciendo. Es muy interesante darnos cuenta de realmente que el perfil de las trabajadoras que Temis tiene, que Temis trabaja, que Fenatrap trabaja, realmente es un perfil de trabajadoras más vulnerables. Son las trabajadoras con menores ingresos, con menor estudio, con menor posibilidad de trabajo, con márgenes altos de desempleo. En temas cuantitativos tienen un porcentaje de mujeres negras. Entonces, actualmente Temis ha tomado junto con FENATRAP las trabajadoras que más están siendo vulneradas y que más realmente necesitan de un apoyo, de una ayuda en ese momento. Y ahí en temas de comportamiento tenemos también este tema muy importante. Hablamos sobre una de las trabajadoras domésticas que nos compartió la idea sobre cómo realmente es que los sindicatos en este curso modificó un poco la percepción de ella, no solamente una percepción profesional, pero sí en el conocimiento, en cómo aplicar el conocimiento aprendido de las legislaciones. Ella dijo, a ver, yo no conozco mucho. Comencé a ver cómo se trataba el sindicato, después yo hice un curso de domésticas con derecho. Entonces, en muchas cosas no sabía, que las supe después del curso que yo realicé, que fue el año pasado. Lo que yo aprendí sobre muchos derechos, como yo compartí, Luisa también me ayudó muchísimo, me sacó algunas dudas que yo tenía. Yo le pregunté a ella del curso y ella me respondía todo lo que yo preguntaba, pero yo realmente no sabía que nosotros teníamos, por ejemplo, muchos tipos de ayudas, auxilios, por ejemplo, empleadas domésticas, cuando fallecen, todos esos temas. Donde yo trabajo, hay pocas personas que entienden sobre estas cosas y pocas personas saben. Y el único problema es que el sindicato está muy lejos. Me gustaría poder tener un sindicato que esté más cerca de mí y el horario que ellos tienen no está de acuerdo con el horario con el cual yo tengo disponibilidad. Aquí nosotros indicamos un tema muy importante para la presentación, que fue el tema que realmente, finalmente, nosotros tuvimos el tema que 60,2%, salviendo de una forma u otra las legislaciones vigentes que existían. Solo que lo que pasaba realmente, Resultados dos cuando nosotros questionários. veíamos los resultados en los cuestionarios, en las estadísticas, cuando se estaba terminando, cuando se está terminando mi tiempo, por favor, me avisen, por favor. 60%, poco realmente nada conocía sobre alguna cosa sobre la legislación. Pero cuando nosotros nos tuvimos y les preguntamos en los grupos locales sobre qué es lo que ellos conocían realmente, qué sabían, era un tema realmente muy básico, un tema muy vago, un conocimiento como que, ah, sí, ya escuché hablar de eso de ahí. No sé qué es realmente, pero ya como que escuché hablar. Si tuviéramos que compararlo, por ejemplo, sobre el tema de violencia doméstica, yo creo que realmente existe una expansión mucho más grande sobre el conocimiento que existe en relación, por ejemplo, al contenido de la ley que necesariamente a la ley de las trabajadoras domésticas.
Eu tô vendo aqui o chat. 5 minutos, tá bom, Nube. Eu penso como ela e Entonces também... yo pienso como él nos dijo algunos temas. Yo no sabría hablar con seguridad, pero realmente la mayoría de las personas, muchas personas que están desempleadas decidieron despedir a las empleadas y estar con las empleadas que trabajan día a día, porque no tienen ese compromiso de contratar. Y tenemos aquí a alguien que va todos los días. Tiene algunas obligaciones cuando usted tiene una trabajadora todo el día, un salario mínimo, tiene que tener derechos al transporte, a la seguridad social. Y si esos derechos tienen que estar registrados, va a ser mucho más caro para el empleador. Entonces, realmente por ello se quedaron más con trabajadoras que trabajan por el día. Entonces, muchas trabajadoras dejaron de ser trabajadoras por causa de esa relación. Entonces, también existía una narrativa existía entre el grupo de la sociedad civil y la legislación de las trabajadoras domésticas. De una cierta forma u otra, perjudicó la propia categoría de las trabajadoras domésticas, porque una idea de que muchas fueron despedidas o que muchas fueron perjudicadas por esos derechos, porque algunas investigaciones nos han mostrado que realmente no sucedió eso. Las trabajadoras que tuvieron acceso a esos derechos tuvieron mejores funciones de trabajo y mejores condiciones de vida. Y finalmente, compartiendo con los empleadores fue el mismo tema, tuvimos un número realmente muy alto, 93,7%. Dijeron que ya escucharon de algún tipo de legislación, de ley sobre trabajadoras domésticas, lo que realmente se desconecta muchísimo en comparación con el primer CAP que nosotros tuvimos, que era el 70% de las personas que no conocían. Ahora en el cuestionario que nosotros tenemos el 93% de personas que dijeron que ya habían escuchado o conocían tal vez algunas leyes. Y tuvimos el mismo tema con el grupo focal, una contradicción entre el número y lo que habían dicho. Por ejemplo, en el grupo focal nosotros preguntamos, yo quería hacer una pregunta para ustedes en este momento. Yo quería saber sobre el tema. ¿Qué ustedes conocen sobre la legislación de las trabajadoras para las trabajadoras domésticas y sobre el e-social, que es una herramienta en Brasil que los empleadores usan para hacer el registro de las trabajadoras? Y una persona respondió, yo no conozco nada. Conozco todo y no conozco nada de él. Pero nunca me preocupé realmente si ella tiene derechos, porque cuando ella tiene la cartera firmada, pues yo estoy cumpliendo con mi obligación en esa parte de la legislación de pagar los derechos que tiene, los fondos de garantía, etcétera, que a veces casi equipara a un salario, un medio salario. Puede la oficina ver lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que pagar y descontar. Ese es el conocimiento que yo tengo sobre. Tenemos un micrófono abierto. Assim, a legislação, né? Essa é a Así minha la experiência. legislación, esa es mi experiencia, conocimiento de enfocarme realmente no tengo en este tema. Entonces dije, ok, ¿alguien más tiene algún conocimiento sobre las leyes y la social? Y todos los otros participantes se quedaron en silencio y indican que no con la cabeza. Y ustedes usan la ley social para hacer los pagos. Todos los participantes continuaron en silencio y dijeron no con la cabeza. Entonces, cada vez que nosotros tenemos, a pesar que nosotros tenemos este número muy alto, a la hora del grupo social, la única persona que quiso hablar sobre esto dijo que no lo conocía muy bien y todas las otras personas dijeron que no conocían absolutamente nada. Entonces tenemos una contradicción. Las actitudes que nosotros tenemos, 48% de las trabajadoras respondieron que creían que su trabajo era más o menos respetado. 28% respondieron que no era respetado y 24% dijeron que sí consideraba que su trabajo era respetado. Entonces nosotros tenemos un número bien alto de trabajadoras, casi el 70% de trabajadoras diciendo que no creen que sus trabajos están siendo respetados o reconocidos. Y esto definitivamente fue una parte bien importante del grupo focal que nosotros nos enfocamos en a la hora de escuchar a las trabajadoras. Como dijeron, yo creo que realmente la trabajadora doméstica en Brasil no tiene ningún valor. Hablamos de las trabajadoras domésticas y realmente no están cumpliendo los derechos con las trabajadoras domésticas. Voy a contarte un caso que sucedió conmigo una vez en la casa de mi patrona. Ellos estaban teniendo una parrillada, haciendo una carne que estaba dura, entonces el otro lo miró y dijo, lleva para que las trabajadoras coman. Entonces en ese caso yo estaba de niñera y yo vi cómo hicieron ellos, porque me pareció absurdo, porque es que nosotros tenemos que comer, solo porque nosotros somos trabajadoras domésticas, tenemos que comer la comida mala, somos desvalorizadas. Entonces es uno de los temas más complicados que nosotros tenemos, sobre cómo ese trabajo realmente no es valorizado. Pasa por temas no muy serios, en temas de falta de respeto sobre estas personas. En relación a las actitudes, nosotros tenemos que con la sociedad civil, tenemos que 87,2% de las personas respondieron que la sociedad brasilera
es mejor con las trabajadoras domésticas, pero que ellas deberían ser más respetadas y deben tener sus derechos garantizados. La idea es de que Brasil sería un país mejor sin trabajadoras domésticas. No, no es la idea de las respuestas emitidas en el cuestionario. 48,7% de las personas creen que la ocupación es una ocupación realmente importante, una fuente de ingreso para las mujeres de Brasil, considerando que ese trabajo, si acabara, muchos trabajadores estuvieran sin empleo e ingresos, y 36,8% de las personas creen que las trabajadoras domésticas no cumplen con su trabajo, las mujeres serían todavía más perjudicadas en el mercado de trabajo. Y nosotros encontramos esos números, principalmente este número muy bajo. Solamente 36% de las personas de la sociedad civil comprendían realmente la importancia de la trabajadora doméstica para las familias brasileñas, considerando que no existen políticas de cuidado en relación a los cuidados en Brasil, ni para las mujeres de clase media, tampoco para las mujeres de las clases más bajas. 81,5% das pessoas não acham que os El trabalhos 81,5% de las personas no creen que los trabajos realizados en el ámbito doméstico son valorizados. El 18,5% indicaron que creían que esas actitudes eran más o menos valorizadas y ninguna persona dijo que las actividades desempeñadas dentro de los hogares eran valorizadas, que las tareas desempeñadas dentro de los hogares eran una tarea que podíamos valorizar. Nadie, ni una persona dijo eso. Las actitudes entre los empleadores, 69,3% no firmaban la cartera de los trabajadores domésticos que respondieron y 30,7% formalizaban el vínculo de la trabajadora con las instituciones. La razón para no firmar la cartera de trabajo fue justificada por el hecho de contratar trabajadores diarios. 71,9% de los empleadores indicaron que no firmaban porque contrataban trabajadores por día. Y eso es un tema muy fuerte a colocar en el estudio final, indicando y comprendiendo que realmente las trabajadoras que trabajan por día, cuando son tiradas de la categoría de trabajadoras domésticas, existe una forma de formalización de las trabajadoras por día. Y la forma en cómo ellas pueden acceder a sus derechos es muy importante. Es una parte muy interesante, importante, que de hecho realmente existe un argumento para poder hablar con los empleadores, para que realmente ellos puedan ver cómo se puede pagar los derechos de las personas que trabajan el día a día. Y el 16% de las personas que trabajaban en esa lista indicaron que solo formalizaban el contrato porque estaban trabajando mensualmente. Prácticas finalmente para terminar sobre las trabajadoras domésticas, 77,6% de las trabajadoras respondieron al cuestionario, hacen el trabajo de más de una ocupación, por ejemplo, cuidan de ancianos, hacen limpieza, cuidan de niños, trabajan en la cocina y hacen la limpieza, hacen muchas tareas dentro del hogar. 32,3% de las trabajadoras que respondieron al cuestionario fueron despedidas durante la pandemia, mientras que 27,3% continuaron empleadas, pero en condiciones muy precarias en términos de negociaciones, en comparación con lo que habían negociado. 40,2% no recibió ningún tipo de protección de los empleadores. 59,1% de las trabajadoras nos indicaron que recibieron máscaras, mascarillas, alcohol en gel. 38% de las trabajadoras recibieron un tipo de auxilio de emergencia, lo cual realmente es muy bajo. El auxilio de Brasil era destinado a trabajadoras y a trabajadores informales, y solamente 38% de las trabajadoras recibieron acceso a ese beneficio. Y 56,7% recibieron la canasta básica para poder tener la posibilidad de alimentarse. Ya sé que pasó mi tiempo, pero yo creo que voy a hablar de esto porque realmente es muy importante. De todas las veces que nosotros hablamos sobre trabajadoras domésticas en la pandemia, muchas veces nosotros hablamos de los datos sociodemográficos, socioeconómicos y de la fragilidad que existe, de la vulnerabilidad que esas mujeres encontraron en estos temas estructurales, pero en el grupo focal realmente nos dimos cuenta sobre todo un tema emocional que se estaba relacionando al tema del COVID, que es muy fuerte en estos estudios actualmente y que apareció muy fuerte en los grupos focales. Una de las trabajadoras nos dijo, Dios mío, yo en el comienzo estaba muy asustada, llegué a estar totalmente apavorada. Solo mejoré después de que paré de ver televisión, los periódicos, y mi familia casi todo el mundo tuvo
mi hija, mi yerno, mi marido. Yo tuve una vecina que murió, que vivía en mi edificio, en el cuarto piso, que murió de COVID. Otro vecino del edificio del lado murió de COVID. Pero al comienzo yo estaba realmente muy asustada. No salía de casa para nada, ni al mercado, ni a nada, por miedo. Simplemente de escuchar hablar el tema del COVID, yo lloraba, pero no era un miedo de morir, era miedo de que alguien de mi familia, cuando usted está en miedo viendo todos esos temas, pero ahora yo puedo, gracias a Dios, puedo luchar y puedo estar avanzando. Existe un tema muy fuerte con el tema emocional que nos trae el COVID para esas mujeres, que es muy importante para resaltar y para enfocarnos. Prácticas con la sociedad civil. 78% nos indicó que dedicó más tiempo a las tareas domésticas y al cuidado durante la pandemia, y 22% nos indicaron que las demandas fueron las mismas, perdón. 42% nos indicó que desempeñaron esas actividades fue muy cansado. 31% nos dijeron que comenzaron a valorizar más el trabajo desempeñados por las trabajadoras domésticas remuneradas, y 29% nos indicó que pasaron a valorizar más el trabajo hecho por las mujeres dentro de los hogares. Pero una vez más, son números realmente muy bajos. 31% y 29% de esas personas pasaron a ver esos trabajos de otra manera a partir del momento en que empezaron a hacer esos trabajos durante la pandemia. La práctica de los empleadores, 60% nos indicó que necesitaban realmente contratar a alguien porque no conseguía hacer todas las tareas del hogar solos, 45% porque necesitaban trabajar fuera, 20% porque no les gustaba hacer los trabajos domésticos, y casi el 20% porque no les gustaba quería tener más tiempo libre. Son los motivos por los cuales los empleadores contrataban a las trabajadoras domésticas. La mayor parte de las respuestas es porque no consiguieron hacer todo solo. 64,8% de los empleadores respondieron que no conseguían trabajar o hacer otras actividades si no tuvieran una trabajadora doméstica. 76,4% de los empleadores nos indicó que solamente la trabajadora solamente realiza las tareas para las cuales fue contratada, que es una respuesta muy discrepante en comparación a lo que las trabajadoras indicaban. En cuanto a los empleadores indican que solo hacen lo que es de la ocupación de ellas, las trabajadoras dicen que no es de esa manera. 43% de los empleadores nos indicaron de que continuaban pagando el salario de las trabajadoras domésticas durante la pandemia, y que 21,6% mantuvo la misma rutina de trabajo sin de algún tipo de despido. 56% indicó que no usan el tema de mascarilla mientras la trabajadora doméstica trabaja. Terminando, el comportamiento. Nosotros vimos aquí el cuadro del desconocimiento de la legislación. A pesar de los cuestionarios que se presentaron, los cifras, números interesantes, el grupo focal realmente era una contradicción en comparación con los cuestionarios. Se vinculó la incidencia del trabajo doméstico, se vinculó al hecho de oportunidades que tenemos en Brasil entre las trabajadoras domésticas a un tema de Estado, de sociedad, de grupo focal de la sociedad civil, y un tema también cultural entre los empleadores. Entonces, en temas de prácticas, la pandemia no nos trajo necesariamente nuevas prácticas con el trabajo doméstico. No fue la pandemia, no fue la práctica de las tareas del hogar dentro de casa que nos trajo realmente nuevas perspectivas o nuevas prácticas contractuales en este escenario que realmente torna esto posible. Son las políticas de incidencia, políticas públicas, el tema de las trabajadoras que trabajan día a día. Son temas muy interesantes para el CAP final. Y discúlpenme de verdad por haberme pasado el tiempo, pero yo realmente quería poder compartir todo el material que tenía para compartir y hacer esta presentación de una forma lo más completa posible. Muchas gracias y disculpen nuevamente. No, muchísimas gracias. Realmente nos queda corto el tiempo para poder decir todos los hallazgos que se tienen, súper importantes de conocimientos, actitudes y prácticas que nos evidencia la necesidad emergente en todos los países de trabajar en política pública para abordar las condiciones en que están nuestras compañeras trabajadoras remuneradas del hogar. Felicitarles a FENATRAD, a las lideresas que impulsaron este estudio, a Thais, y por supuesto también, cómo no, a Temis por todo el acompañamiento y el trabajo. Un abrazo súper fuerte, y quisiera que anoten sus preguntas para que en el trato del diálogo podamos de pronto hacerlas. Y si es que, no sé si alguna de nuestras compañeras lideresas de FENATRAD quisiera decir algo más para luego de eso pasar a la presentación de Colombia. No sé si Luisa quiere complementar, Luisa. Bem, bom dia a todos. Hola, buenos días a cada uno de ustedes.
a todos, todas, todos. Voy aquí a apagar el ventilador que está haciendo un poco de bulla. Yo llegué realmente muy atrasada porque hoy aquí en la ciudad donde yo vivo es feriado y yo aproveché para hacer unas entregas de unas canastas básicas que nosotros conseguimos con SOS Court. Entonces yo recién llegué ahora y yo realmente ya escuché el final de la presentación de la profesora Thais. Pero nosotros ya inclusive ya presentamos en otra ocasión el estudio CAP, que para nosotros realmente es muy importante que nosotros podamos tener conocimiento. Esta investigación del estudio CAP para nosotros fue realmente muy buena porque nosotros sabemos realmente lo que sucede, las trabajadoras cuando llegan a los sindicatos, qué sucede con nosotras, pero realmente esta investigación que fue realizada por internet, que fue hecha por grupos de empleadores también, fue muy importante para poder saber lo que realmente los números cómo están, cuál es el peso, cuál es el respeto al trabajo doméstico que tenemos. Yo creo que realmente fue un trabajo extremadamente importante tener estas informaciones. Con cada información que nosotros tomamos algún tipo de conocimiento, era un avance más en la lucha, porque nosotros, fuera de tener ese tipo de conocimiento, nosotros también realmente con eso nosotros sabemos qué es lo que necesitamos para poder mejorar. Yo tengo poco para realmente para comentar. Yo realmente no tengo mucho para comentar porque llegué en ese momento de la calle y no tengo mucho para comentarles a ustedes, pero realmente estoy muy contenta y yo estoy muy seguro que Norina, que está con nosotros y que participó también, yo creo que ella tal vez puede comentar tal vez alguna cosa adicional, pero yo realmente quiero agradecerle muchísimo a la profesora Thais, a la profesora Yurema, a Kev y a todas las entidades que están relacionadas con esta investigación, no solamente en Brasil, como también en otros países de América Latina, hablar sobre la importancia de que nosotros podamos estar informadas, que nosotros podamos saber sobre cómo la sociedad piensa y ve la importancia del trabajo doméstico. Nuestra compañera Annelise, si tal vez quiere complementar un poco sobre lo que se ha conversado hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Abrazos. Gracias, Luisa. Muchas gracias. Entonces, María Noelia. Bom dia a todas e Buenos todos. días a cada uno de ustedes. Quiero saludar a mis compañeras de América Latina. Y yo realmente estaba escuchando. Y yo quiero primeramente felicitar al equipo de Thais, felicitar al equipo de Yulema, a todas las que trabajaron en ese estudio CAP. Realmente fue muy bueno. También tenemos, como ya nos comentó, hablamos de la importancia que nosotros tuvimos en comparación al primero que tuvimos, el primer CAP. Y yo realmente, yo creo, como Luisa, yo creo que realmente es muy importante que nosotros podamos saber cuál es la situación actual de los trabajadores, porque las trabajadoras domésticas generalmente ya sabemos, pero los empleadores no saben cuál es la situación. El año pasado, en el 2019, la Universidad Santa María, ella nos ayudó con un estudio sobre los empleadores, que Thais también hizo esa presentación. Y fue algún tema muy importante y por eso este año ya existe una diferencia en las entrevistas que tuvimos en comparación con la que tuvimos en el 2019. Ya se ve que existe una evolución. Los empleadores hablaron más este año sobre las trabajadoras domésticas. Entonces, eso, ahora que ella está compartiendo, pocos de ellos realmente respondieron las preguntas que fueron realizadas. Entonces, nosotros entendemos que muchos de los empleadores, aquellos que quieren hacer todo correctamente bien, como ellos dijeron, ellos van a buscar la información en los sindicatos para poder hacer todo de la manera correcta. Entonces, realmente son pocos los empleadores que realmente conocen y participan y otros realmente ellos no quieren saber. Es una situación complicada y es muy importante que nosotros podamos saber todo eso para ver lo que nosotros podemos hacer para mejorar. Y también ayer yo acompañé la actividad de ayer, que también fue muy importante, de la presentación de América Latina. Estaban las compañeras de Temis que hicieron una buena presentación sobre el estudio CAP.
Y también tenemos que valorizar a nuestros socios que se nos están acompañando y que nos dio todo el apoyo para que nosotros, junto con FENATRAP, podamos hacer un buen trabajo y podamos continuar haciendo una investigación muy buena y relevante. Yo realmente no tengo mucho para incrementar, para comentar, simplemente tengo que agradecerle a cada uno de ustedes que están con nosotros en esta investigación, en el estudio que nosotros estamos realizando, y también a las trabajadoras domésticas que están con nosotros, junto a nosotros, haciendo estos cursos sobre los derechos esenciales para poder respetar los derechos de las trabajadoras domésticas. Muchas gracias a cada uno de ustedes y continuamos en esta lucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dar paso a María Isabel y con eso cerramos y damos paso a Colombia para su presentación. Boa tarde a todas y todos. Hola, buenas tardes a cada uno de ustedes. Yo me quité la mascarilla porque ahora estoy sola para poder hablar un poco mejor. Es muy bueno saber los resultados de estas investigaciones, porque siempre realmente es bueno tener estas investigaciones. Y siempre es bueno tener esta investigación junto a nosotras. A mí me gustaría también que Thais pueda pasar esta investigación para nuestro sindicato, para nuestros sindicatos, porque realmente es muy interesante para nosotros también podamos trabajar con resultados de estas investigaciones con nosotros. Entonces realmente es un tema que me asusta mucho de la investigación que nosotros tenemos. Es que ahora tuvimos aquí un porcentaje de empleadores, perdón, que dijeron que conocen, que tienen conocimiento de la ley. Pero realmente me asusta mucho este porcentaje que dicen que no conocen la ley. Me asusta y me asusta mucho porque yo creo que por la forma que nosotros tenemos de base aquí en el sindicato, yo creo que los empleadores, ellos niegan realmente las respuestas de estas investigaciones y no responden totalmente a la realidad. No responden a lo que es posible tener una parte. Yo no estoy diciendo que la investigación tiene un problema, solo que estoy diciendo que estoy un poco de desacuerdo en base a lo que los empleadores responden. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad clasista, ellos tienen ese hábito de negar los derechos a las trabajadoras domésticas. Entonces, yo creo que nosotros lo sentimos muchísimo dentro de nuestras instituciones, lo sentimos muchísimo dentro de nuestras organizaciones. Y yo estoy un poco asustada con las respuestas que han dado los empleadores, porque me doy cuenta que es mentira. En cuanto a las trabajadoras domésticas, yo creo que ellas no tienen el conocimiento verdadero de la ley. Y eso es verdadero. ¿Por qué? Porque es un trabajo totalmente aislado y nosotros necesitamos buscar medios para poder hacer con que las trabajadoras, las categorías, estén más atentas a sus derechos. Nosotros tenemos que buscar medios para hacer que ellas puedan estar más atentas a sus derechos. El curso Doméstica con Derechos fue realmente muy interesante, fue muy bueno porque muchas trabajadoras se aproximaron al sindicato, se asociaron al sindicato. Entonces fue bien gratificante y con eso nosotros conseguimos formar grupos, fuera de los grupos, de los cursos, de las salas. Nosotros conseguimos formar otros grupos de trabajadoras domésticas asociadas que antes nosotros no conseguíamos formar. Entonces, después de este movimiento que nosotros tuvimos, de los cursos, tuvimos una proximidad mayor de las trabajadoras domésticas con el sindicato. Muchas gracias por este momento para poder compartir con ustedes. Voy a tener que salir de la reunión porque estoy en el sindicato ahora. Y estoy atendiendo sola nuestra realidad. Y voy a parar para aquí atender una trabajadora doméstica que está tocando aquí el timbre. Voy a salir de la reunión, pero realmente muchísimas gracias. Me disculpan, pero realmente estoy muy agradecida por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a María Isabel y voy a dar paso a la presentación de los resultados en Colombia. Buenos días. ¿Qué más, Yolanda? ¿Cómo están? Y buenos días. Bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, justo yo iba a saludar también, pues, como en nombre de Colombia.
y a darle la palabra a los consultores. Muy contentos de poder estar en este espacio y compartir con todas y con todos los resultados de este estudio CAP línea final. Dale, Yolanda, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos y todas también. Un placer estar acá compartiendo estos resultados de Colombia. Queremos como comenzar con una frase que nos parece muy importante, que es que todas las personas durante la mayor parte de sus vidas dependen del cuidado de otros, que lo dice un informe de la CEPAL del 2019. Y otros son el agradecimiento a todas aquellas trabajadoras remuneradas del hogar y que nos están cuidando de manera permanente. Vamos a mirar los resultados que tenemos acá, vamos a mirar la metodología, la población abordada, lo que es el trabajo remunerado durante la pandemia, las acciones estratégicas del proyecto Mujer, Dignidad y Trabajo, iguales valores, iguales derechos, cómo han impactado en los, cómo han ayudado a mejorar los indicadores de los CAP, los conocimientos, actitudes y prácticas durante el 2021 y los cambios que hemos evidenciado CAP 2019, CAP 2021, es decir, inicial, final, conclusiones y recomendaciones. Veamos los objetivos, como el objetivo que teníamos todos los países es analizar los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen empleadores, TRH, sociedad civil y también considerar cómo han sido el impacto de estas acciones transformadoras en el marco del proyecto Mujer, Dignidad y Trabajo, Igual Valor, y el programa Igual Valor, Iguales Derechos, especialmente de dos actividades, la campaña de sensibilización y los procesos formativos. Se realizó una investigación de metodología mixta, donde se hizo un levantamiento de fuentes secundarias para tener la información del contexto. Aquí se incluyó todo lo que fue revisar el CAP 2019 y se hizo un abordaje cualitativo, perdón, aquí es cualitativo. El abordaje cualitativo, donde se realizaron unos grupos focales online con lideresas de Ultrasde y del negocio social, un grupo donde se tuvo 6 participantes online, TRH, un grupo donde se contó con la participación de 5 trabajadoras remuneradas del hogar, empleadores y actores estratégicos. Es importante mencionar acá que que la investigación en Colombia se hizo en 5 ciudades y que en estos grupos focales participó una persona por cada una de esas 5 ciudades que ya las vamos a mirar. Y en el abordaje cuantitativo tenemos una muestra de 300 encuestas donde participaron 125 TRH, 80 empleadores y sociedad civil. De esas participantes, 120 habían visto, oído campañas o habían asistido a procesos de formación y que habían participado en el CAP anterior. Encontramos de manera aleatoria 17 casos. Veamos la población. La cobertura de la investigación que les decía ahora se hizo en 5 ciudades, en Cartagena. En cada uno participaron tanto TRHs como empleadores como sociedad civil. También se hizo en el municipio de Apartadó, que queda en el departamento de Antioquia, en Medellín, la ciudad capital de Antioquia, en Neiva y en la ciudad de Bogotá. Así estuvieron los participantes en la investigación. Las TRHs que participaron en la encuesta, todas fueron mujeres. Con empleadores, el 61.2% fueron mujeres y el 38.8% fueron hombres. Y en sociedad civil participaron 23 mujeres y 83.2 mujeres y 16.3 hombres. Como para que nos vamos familiarizando quiénes son estos públicos. Y con respecto a las características que reportan las TRH que participaron en el estudio, tenemos que en su mayoría son solteras, que en su mayoría tienen entre 45 y 54 años,
que se reconocen como negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras. Reportan que su vivienda está en el nivel socioeconómico más bajo, que es el estrato 1. Reportan también que el 46.6% que son desplazadas, el 84% dice que tiene personas a cargo, el número de personas a cargo que más tienen, se reporta que tienen hasta 2 personas a cargo. Estas son como las características de las TRH, y aquí están incluidos entonces las de todas las 5 ciudades que mencionamos. El tiempo que llevan las TRH ejerciendo su profesión, su actividad, es que llevan el 61.8%, son mujeres que llevan más de 10 años en la actividad. Quiere decir que son mujeres que tienen experiencia en su oficio y entra a tomar relevancia todos estos procesos de formación que se han hecho en el marco del programa MTD o de iguales valores, iguales derechos. Cuando se pregunta cuál es la responsabilidad económica en el hogar, y aquí tenemos las TRH, para los empleadores y para la sociedad civil. Cuando se les pregunta por la responsabilidad económica en el hogar, observamos que para las TRH son ellas solas, el mayor porcentaje. Son ellas solas las que son responsables del sostenimiento del hogar. Pero cuando nos vamos para empleadores, los empleadores, la responsabilidad es compartida con alguien más. Y observamos que en sociedad civil, donde participaron hombres y mujeres que fueran responsables del hogar, pero que no en el momento no tuviesen empleada, vemos que dependen, que el sostenimiento del hogar dependen de otras personas. Cuando se les pregunta entonces por los ingresos, si corresponde sostener el hogar, ¿cuáles son sus ingresos? Las TRH, hasta el 73.6 se gana hasta 800,000 pesos. Esto está por debajo del salario mínimo en Colombia. También hay un porcentaje que está, un 20% que está dentro de cerca del salario mínimo en Colombia. Mientras que nos vamos a empleadores y sociedad civil, los empleadores, son pocos los empleadores que sus ingresos son hasta de 800. Sus ingresos entonces son mayores de 800, entre 800 y 2 millones. Mientras que la sociedad civil, ellos ganan menos de 800. Pero si nos devolvemos a esta diapositiva, ellos tienen en el hogar, el sostenimiento del hogar lo apoyan otras personas. Y ellos, como personas independientes, los ingresos de esas personas, que en el momento de contactarlas no tenían trabajadora doméstica, tienen un salario menor de 800. Vamos a ver el trabajo remunerado durante la pandemia. Durante la pandemia, entonces, se les preguntó que cuáles de las siguientes situaciones han vivido las trabajadoras domésticas durante la pandemia. Se le preguntó a las trabajadoras domésticas, a los empleadores y a la sociedad civil. Y aquí podemos observar que la despidieron sin ningún reconocimiento económico, lo reportan en mayor porcentaje las TRH y la sociedad civil. Pero los empleadores así no lo reconocen. Entonces tenemos que buscar como unos diálogos, porque mientras que la trabajadora sí siente que la despidan sin reconocimiento, esto no es no lo reconocen los empleadores. Y también aquí observamos que no fue a trabajar y le siguieron pagando. El 18.4% de las TRH reportan que no fueron a trabajar, pero que le siguieron pagando.
y así no lo reportan los empleadores. Y que no aumentó ni disminuyó la jornada laboral. Los empleadores sienten que las cosas siguieron normales, mientras que para las TRH no sienten que sea así. Entonces, hay dos miradas sobre la misma versión y ahí es donde debemos de trabajar en campañas que nos permitan construir esos diálogos. También se les pregunta que si considera usted que durante la pandemia aumentaron las situaciones de violencia o acoso de la trabajadora doméstica. El 56% de las TRH consideran que sí aumentaron esas situaciones de violencia. Y también el 60% de las TRH consideran que tuvieron dificultades para conseguir empleo durante la pandemia. Cuando se indaga por los elementos de bioseguridad que ofrecen. Entonces, por el COVID, los empleadores han proporcionado a las trabajadoras domésticas los siguientes elementos de bioseguridad. Entonces, las TRH, aquí están las TRH, donde consideran que el 75% que les proporcionaron alcohol, gel antibacterial, o tapabocas, o guantes. Mientras tanto, los empleadores sienten estos valores, sienten que ellos aportaron más de lo que percibieron, lo que están reportando las TRH. Entonces, esto también es importante porque existe un decreto que en el 2020, es el decreto 1159, donde para mitigar los riesgos de la pandemia era obligatorio entregar estos elementos a las empleadoras. Veamos las acciones estratégicas del proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo. La campaña de sensibilización que se tiene es igual, la dignidad comienza por casa, ¿sí? Que esa campaña tenía como finalidad reivindicar los derechos de las sensibilizar sobre la reivindicación de las trabajadoras domésticas. Se hizo por medio de WhatsApp, se hicieron reuniones de co-creación, se hicieron eventos digitales por medio de comunicación nacionales y regionales. Con respecto a ello, cuando se les indaga que si han visto o escuchado en medios de comunicación o en redes sociales información acerca de los derechos de las trabajadoras, el 83% de las TRH consideran que sí, que lo han escuchado, pero hay un 16% de estas trabajadoras que no lo han escuchado. Y los empleadores reportan un menor porcentaje de que lo han escuchado, pero son interesantes estos porcentajes que han visto en medios de comunicación algo relacionado con los derechos humanos y laborales de las TRH. Y a la sociedad civil se le pregunta que qué tanto considera que los medios de comunicación o las redes sociales publican o emiten información sobre los derechos de las trabajadoras domésticas. El mayor porcentaje está entre que es poco lo que los medios de comunicación hacen o nada. Lo que nos lleva a pensar que debemos de estar alimentando, que debemos de estar motivando a hacer presencia en estos medios para que la información sea masiva. Con respecto a los procesos de formación que se hicieron dentro de las actividades que logran la transformación de los CAP, también están los procesos de formación. En los procesos de formación teníamos la Escuela de Habilidades para la Vida y el Trabajo, donde se hizo una formación en profesionalización con las TRH. También hubo otra escuela de Derechos Humanos y Laborales, que fue por la Escuela Nacional Sindical. Y también se hizo una gestión administrativa y financiera que fue dictado por Microempresas de Antioquia, especialmente a socias lideresas de UTRASD,
con el objetivo pues, de colocar en marcha el negocio social. Con respecto a este proceso de formación, si se les pregunta que si han participado en talleres o en procesos de formación, las TRH, solo el 48.8 reporta haber participado en estos procesos. Es interesante que lograr cubrir a toda la población, por lo menos de las socias que tenga U3D y ampliarlo hacia otros públicos, no necesariamente que están con U3D. Y cuando se les pregunta a los empleadores y a la sociedad civil que si se le invitara a charlas virtuales o presenciales sobre derechos de las trabajadoras, que si tendrían disponibilidad. Existe un porcentaje interesante, un 68.8 de empleadores y un 68.4 de la sociedad civil que dice sí. Si me invitan a estas charlas, yo asistiría, lo que significa que las personas están abiertas, que pueden ser permeadas frente a actividades de sensibilización, están dispuestos a escuchar. Es lo como que nos dice. Y con respecto al negocio social, que nace también como alimentado como un dato de entrada, que fue lo que salió en los resultados del CAP inicial, y que allí se advierte la necesidad de contar con una empresa social que garantice los derechos de las trabajadoras, se crea entonces IMALimpia. Se crea IMALimpia y el lanzamiento de IMALimpia se hace el 27 de octubre de este año, que también cuando uno les pregunta, les pregunta a las TRHs, que si conoce o ha escuchado hablar de la empresa IMALimpia, un 30% de las participantes reportan que sí. Es importante entonces hacer mayor presencia, ser más visible la empresa social de indígenas, mestizas y afro, de IMA. Y también preguntamos que si es socia de U3D o de otra asociación. Reportan, el 43.2 reportan ser socias de U3D, un 37.6 reporta que ha oído mencionar a U3D, pero que no es socia, y un 16.8 dice no ha oído nombrar a U3D. Y hay un 2.4 que dicen que están en otra entidad, y dicen que es la Fundación de Trabajadoras Domésticas. Durante la información es importante que las personas que no están muy familiarizadas con U3D lo pueden llamar como Fundación de Trabajadoras Domésticas también, pero es un porcentaje bajo. Vamos con conocimientos, actitudes y prácticas. Las actividades que más realizan, las principales actividades que reportan que realizan las trabajadoras domésticas siguen la limpieza, el cocinar y el cuidar niños. Es importante este porcentaje de que las TRH reportan que cuidan a adultos, mientras que el porcentaje de participantes, de empleadores, no consideran que estén cuidando, que se cuiden los adultos. Esto es importante mirarlo, también es importante que planchar y lavar lo reportan las TRH, mientras que los empleadores no, porque cuando contratan a las empleadoras para que cocinen, lave, cuiden los niños, entonces por ahí derecho, entonces si me puedes planchar esta ropita, si me puedes cuidar a este adulto mientras yo voy y hago otra diligencia. Para los empleadores eso no siente que sea una actividad adicional que yo le estoy colocando a la TRH, pero la TRH sí siente que es una actividad más de las que ellas tienen que realizar. Cuando se les pregunta que si actualmente, respecto a la contratación, que si actualmente la empleada doméstica
trabaja mensualmente, pero vive en el hogar. Trabaja mensualmente, pero no vive en el hogar. Trabaja por horas o trabaja por días. Sigue siendo mayor el porcentaje que trabajan por días, al igual que se reportaba en el CAP del 19. El mayor porcentaje es que las empleadas trabajan por días. Yolanda, te quedan 2 minuticos. ¿Cuántos? 2. ¡Ay! Bueno, espere. Listo. Pero entonces, cuando se les pregunta cuál es la forma de pago, piensan que la alimentación y el transporte son consideradas también forma de pago. Voy entonces a adelantarme un poquito. Y aquí es que continúa siendo el contrato escrito, el contrato verbal continúa siendo la forma de contratación más presente. Esto indica que IMA Limpia puede llegar a mejorar esta situación porque con ello se podría dar mayor formalización al trabajo de las TRH. Y llama la atención este dato, cuando se les pregunta si conocen cuáles son las normas, decretos o leyes con los derechos laborales de las trabajadoras, que el 57% de las TRH reportan que no las conocen. Lo que significa que debemos de trabajar porque todas las TRH conozcan también, además de los empleadores, que tanto TRH como empleadores conozcan cuáles son estos derechos, ¿sí? Voy a adelantarme. Acá, ¿qué es lo que más les han exigido las TRH a sus empleadores? Que le paguen de manera cumplida, que le paguen justo y que le paguen prima. También que le den dotación. ¿Y qué es lo que menos piden las TRH y en todos en general? Son las horas extras. Cuando se quedan un poquito más, parece ser que no hay conciencia de esas horas extras que ellas deberían estar cobrando. ¿Sí? Cuando se les pregunta que si algunas de sus compañeras o amigas han sufrido algún maltrato, cerca del 50%, que suman en que muchas, algunas y pocas, reportan que sí, que han sufrido algún maltrato. ¿Y cuáles son estos maltratos? Para las TRH, que no tienen privacidad, que las gritan, los insultan, son irrespetuosas y que las obligan a trabajar enfermas. Pero los empleadores dicen que se han visto obligados, ¿sí? Que se han visto obligados a impedirle a la trabajadora doméstica que salga del hogar porque no ha terminado la labor, o a exigirle que viva en la casa. Si bien son porcentajes pequeños, cuando reconozco este comportamiento negativo, llama la atención que un 5% de todos los empleadores reconozcan que este es un tipo de violencia que están ejerciendo. Vamos a adelantar un poquito. Esto es algo que llama la atención y es que qué tan de acuerdo estamos en considerar que el trabajo doméstico, y es esto, el trabajo que se realiza en el hogar es obligación de las mujeres. Llama la atención este alto porcentaje que tenemos las TRH de pensar de que es un trabajo que es realizado por mujeres. Aquí también debemos de realizar unos trabajos de sensibilización y también que el trabajo doméstico es fácil y que lo puede hacer cualquier persona. Si el trabajo es fácil y lo puede hacer, desvalorizamos el trabajo que estamos realizando. Mientras que los empleadores también consideran que este es un trabajo fácil. Mira, lo que quería mostrar aquí es que las empleadoras, las TRH, el 27% está de acuerdo y el 10% está totalmente de acuerdo.
mientras que las empleadoras tienen un porcentaje más bajo. Entonces también hay que trabajar en las TRH a sensibilizarlas de que este no es un trabajo tan fácil, ¿sí? Con respecto a los cambios que se han escuchado sobre derechos, aquí podemos observar que en el 2019 había un mayor porcentaje de mujeres que se habían escuchado sobre TTRHs, que se habían escuchado sobre derechos que el CAP. ¿Y esto por qué puede suceder? Porque en el CAP 2019 solo se realizó en Medellín y en su mayoría estaban detrás de. Mientras que para el CAP 2019 se realizaron en otras 4 ciudades y también se incluyeron personas trabajadoras que no estaban necesariamente ser socias de Ultras D. Voy a venir por acá. En el 2019 se sentían más discriminados por el color de la piel. En este 2019, en este 2021, este porcentaje no fue tan alto, el reportado. El contrato sigue siendo escrito. Acá, es necesario, para reforzar los conocimientos de los derechos, es necesario seguir realizando campañas y cursos de formación en derechos laborales y humanos, para que esto tenga una mayor difusión y ello con la finalidad de que los derechos de las TRH logren un mayor nivel de cumplimiento. También es importante destacar que si bien existe un mayor grado de conocimiento de los derechos en el 2019, es importante entonces seguir con estos cursos de formación que han sido efectivos dentro del marco del proyecto. Los empleadores no conocen sobre los derechos, lo que refuerza que se siga haciendo la difusión también entre empleadores, y veíamos que están dispuestos a recibir y sensibles a conseguir información sobre los derechos. Y con respecto al negocio social, hay un bajo porcentaje pues, de las TRHs que los conocen. Esto es importante que se desarrollen estrategias de comunicación para ampliarlo, ¿sí? Y que las trabajadoras domésticas reconozcan que este es un mecanismo que les permite formalizar, visibilizar y hacer efectivos sus derechos. Los empleadores lo que menos se preocupan por las TRHs es por su estado emocional y situación familiar. Esto también es importante, diseñar estrategias, acciones encaminadas a que los empleadores y la sociedad civil también tengan presente a la TRH en toda su dimensión como ser humano. Hay un motivo, el motivo de discriminación que más estaba antes era el del color de piel, ¿sí? Y en este momento, si bien se bajó, tenemos que seguir trabajando para que esa discriminación llegue a un nivel de cero. Cero discriminación. Mis queridas, qué pena la presentación de Colombia, tenemos que ir cerrando porque estamos sobre los tiempos, un poco más de eso, para dar paso a Ecuador. Perfecto, listo. Entonces ya termino con este. Es importante hacer el fortalecimiento de la acción sindical. La acción sindical como lo están ejerciendo con Ultras D y haciendo estas acciones que evidencian la importancia de trabajar en el colectivo como lo estamos haciendo con IMA Limpia. Y eso es. Muchas gracias y disculpen por el tiempo de más. Agradezco mucho la presentación de Colombia. Qué pena que el tiempo se nos va rapidísimo y se nos queda corto frente a la emoción de todos los hallazgos.
pero en honor al tiempo vamos a tener que pasarnos unos 15 minutitos de la hora preestablecida. Voy a dar paso inmediatamente a la presentación de Ecuador. No voy a abrir a que refuerce ninguna representante de Colombia por los tiempos, pero en el diálogo de pronto podemos citar alguna cosa que se quedó. Entonces voy a dar paso a Ecuador para su presentación. Gracias, Nubia. Buenos días con todos. Perdón, no prender mi cámara, está con un problema. Pero yo quería pues contarles que hoy estamos aquí con 2 personas, bueno, con todas las compañeras de la UNTA que están en un taller en CIESPAL, y está Leni, que es la representante de la UNTA, y también con María Alejandra, quien nos apoyó con el equipo de Mac Partners en hacer el estudio. Entonces, por temas de tiempo, voy a darle de una vez la palabra a Leni y luego estaríamos con todos los hallazgos con María Alejandra. Muchas gracias y un saludo especial. Buenos días, compañeras. Me da un gusto escuchar estar en este espacio y hablar un poco del estudio CAC, cómo lo hicimos por primera vez, aunque lo hemos venido difundiendo, ¿no? Pero siempre es bueno recordar que en estos espacios nosotras, ¿qué hicimos? Primero, analizarlo, porque no solamente que tuvo la consultora y ya, no, lo hicimos y lo construimos juntas, que eso fue una iniciativa que algunas cosas nosotros decíamos que no era práctico, las preguntas para nuestras compañeras. Bueno, lo hicimos y lo hicimos con nosotros le decimos nuestra compañera, y comenzamos a trabajar cuáles eran las necesidades y qué es lo que nosotros necesitábamos en ese tiempo. Nosotros decíamos, nosotros necesitamos una campaña, después decíamos necesitamos herramientas comunicacionales. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos empoderar a nuestras compañeras que se profesionalicen. Necesitamos llegar a los empleadores, que es una de las cosas que nos ha costado muchísimo llegar a los empleadores. Necesitamos formar una asociación para poder hacer lo que dice la OIT, que sea tripartito, y decir con los empleadores qué podemos hacer. Ahora venimos, y otras cosas que eran las necesidades de nuestras compañeras y cuáles eran las necesidades que teníamos para este estudio CAC, donde nació también, y ahí se decía lo del negocio social y qué podíamos hacer. Esa era una idea en ese momento. Ahora en el final queríamos ver qué tanto cumplimiento se había hecho. Se hizo nuevamente un estudio, cuánto avance habíamos logrado, cuánto avance habíamos hecho y a cuántas mujeres habíamos llegado. Lo hemos realizado, se ha realizado, ya mismo lo voy a decir con numeración nuestra compañera. Yo solamente les voy a decir un poquitas cosas, ¿no? Y vemos que hemos realizado con el apoyo de otras organizaciones, tenemos una mesa donde también pudimos hacer acercamiento con empleadores, tenemos el estudio que nos refleja que hemos avanzado, que nos falta, sí, y ya mismo lo va a reflejar nuestra compañera con datos. Y conseguimos, ahora estamos en CIESPAL, tenemos un programa de radio donde difundimos nuestro derecho, donde difundimos nuestro negocio social. Hemos conseguido acercar a las autoridades. Sabemos que con la pandemia hubo un retroceso, sí, pero hemos seguido ahí sosteniendo que no es fácil sostener todo lo que queríamos hacer, ¿no? Hemos logrado un poco acercarnos a los empleadores, por lo menos no a toditos, pero sí a un grupo de ellos, a que escuchen nuestra propuesta. Unas han caído en saco roto, como nosotros decimos, al vacío, pero otros pudieron escuchar, y también ahora se ha difundido más y las redes sociales las hemos utilizado bastante, y eso nos llena mucho de alegría que hemos logrado muchas de las cosas que
que nos habíamos propuesto. Y eso lo va a decir la compañera que ella mismo va a decir todos los hallazgos. Hemos hecho encuestas que también también se nos consultó, hemos hecho algunos talleres, porque todo ha sido trabajado en conjunto, tanto las consultoras como nosotras hemos trabajado en conjunto qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se va a decir y las preguntas apropiadas para nuestros empleadores, porque uno vive y convive con ellos y sabemos qué realmente se les puede preguntar y no dañar, a veces dice uno, la sensibilidad de ellos, y con ellos son otras preguntas muy diferentes que a la trabajadora del hogar. Y eso lo hicimos y lo hicimos en conjunto. Entonces, eso es lo que les quería decir un poco como la Unión Nacional de Trabajadoras, que estamos ahí impulsando junto con la consultoría. Muchas gracias. Muchas gracias a Lenin por esa introducción tan importante que nos contextualiza, y voy a dar paso al equipo consultor. Ahí está. Hola, ¿cómo están con todos? Buenos días, qué gusto volver a encontrarnos. Bueno, como lo comentó Lenny, esto fue un ejercicio participativo en donde aprendimos más bien nosotros mucho de los lideresas, de las compañeras de base, y donde, bueno, vamos a ver ahora los resultados. Como sabemos, el objetivo de este estudio fue analizar desde las perspectivas de las trabajadoras remuneradas del hogar, empleadoras y sociedad civil, los conocimientos, actitudes y prácticas frente al trabajo remunerado del hogar. Es importante recalcar que este fue un enfoque comparativo con el estudio de CAP inicial. La investigación fue una investigación social empírica, analizó en un número seleccionado de trabajadoras remuneradas del hogar de las 7 provincias: Cañar, Carchi, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, El Oro y Pichincha, que es en donde la UNTA está presente. Sin embargo, sabemos que se van a expandir hacia otras partes del Ecuador, pero por el momento están presentes principalmente en esas provincias. Así como también instituciones públicas, servidores de instituciones públicas, principalmente el Ministerio de Trabajo, quienes tienen competencia en el trabajo remunerado del hogar, también personas de la sociedad civil expertas en la temática. La metodología del estudio fue el diseño principal, una aplicación de un diseño híbrido orientado en el cuasi experimento muestreo teórico, como eso Colombia. En las dimensiones de la investigación, justo son los mismos del CAP inicial: conocimientos, actitudes, prácticas, cumplimiento de derechos, normativa nacional y las características generales de las trabajadoras remuneradas del hogar. En este sentido, por el tema del contexto mundial, como ustedes conocen, atravesamos una emergencia sanitaria, lo que también se incluyó dentro de las dimensiones de investigación. El enfoque metodológico fue un enfoque de método mixto. Se aplicaron métodos cuantitativos y cualitativos. En este sentido, los métodos aplicados fueron 198 encuestas a trabajadoras remuneradas del hogar, que son parte de la UNTA y que no son parte de la UNTA, que fueron beneficiarias del proyecto y que no fueron beneficiarias del proyecto. 21 encuestas de empleadores. Aquí les comento, nosotros levantamos unas encuestas a más de 70 personas. Sin embargo, por el contexto de la pandemia, únicamente 21 de esas personas contaban con una trabajadora remunerada del hogar en ese momento, lo que limitó la información, que la vamos a ver a continuación. 7 entrevistas semiestructuradas a personas de la sociedad civil y servidores de instituciones públicas, y 2 grupos focales con las trabajadoras remuneradas del hogar, trabajadoras que son parte del negocio social de la UNTA, de las 7 provincias. En este sentido es importante, para poder que comprendan los datos, nosotros
Como se nos complicaba tomar la misma muestra del CAP inicial, lo que hicimos fue hacer dos grupos, el grupo de control y el grupo de beneficiarios del proyecto, con la finalidad de poder comparar qué grupo tiene mayores conocimientos que otro. De todas formas, como las mismas preguntas del CAP inicial se aplicaron en el CAP final, con ciertas variaciones, con el apoyo de las compañeras de la UNTA, luego logramos comparar. Entonces tenemos una comparación de no beneficiarios del CAP inicial, del CAP final y beneficiarios en el CAP final. Es muy importante que, bueno, nosotros hemos decidido más bien comenzar por el tema de la pandemia porque esta circunstancia de la crisis sanitaria sí evidencia un cambio en los resultados. Sabemos que CARE, sabemos que la UNTA, sabemos que todas las acciones que han realizado enmarcados en este proyecto han sido exitosas, sin embargo, la emergencia sanitaria no lo ha permitido reflejar. Como todos sabemos aquí, la disposición al pago es un factor indispensable para que se cumplan los derechos. En este sentido, la pandemia trajo una precarización, explotación crecida. Toda la lucha de todos estos años que han tenido las compañeras y otras organizaciones de la sociedad civil para garantizar los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar se ven en retroceso por la ley humanitaria, por la ley de apoyo humanitario principalmente que se dio en este país, en Ecuador. 3 de 4 trabajadoras remuneradas del hogar han perdido su trabajo y el 50% de las trabajadoras remuneradas del hogar cambió su horario. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cambian a media jornada, pero en realidad trabajan la jornada completa y el sueldo pues es la mitad. Todos estos factores y más, estos son los principales que ha causado la pandemia. Vamos a pasar a los resultados de los conocimientos. Vamos a comenzar con las trabajadoras remuneradas del hogar. Como ustedes pueden evidenciar, en el CAP inicial teníamos 47% de no beneficiarias del proyecto, porque todavía el proyecto no había implementado actividades. 47% conocen de las leyes, más o menos. Ahora, el 47% de beneficiarias conoce y hay un 42% de no beneficiarias que también conocen. Se logra una evidencia del proyecto. Está igual, no se evidencia una diferencia significativa. Sin embargo, cuando vamos a consultar específicamente sobre el conocimiento de obligaciones legales, vemos la diferencia y vemos el aporte que ha hecho las actividades de este proyecto, las campañas de comunicación, los cursos que han tenido, y se ven reflejados en que las beneficiarias del proyecto en el momento del CAP final conocen más sobre horas extras. 81% de beneficiarias conocen más sobre horas extras. 87% de trabajadoras remuneradas del hogar beneficiarias del proyecto conocen más sobre liquidación. Y 94% de trabajadoras remuneradas del hogar beneficiarias del proyecto conocen más sobre el IES. Como se puede ver en el gráfico de acá, sobre el CAP final, se identifica que las trabajadoras remuneradas del hogar que fueron beneficiarias del proyecto tienen mayores conocimientos en las obligaciones legales, lo que evidencia que tiene mayores conocimientos. Pasando al conocimiento de empleadores. En el conocimiento de empleadores, yo también quiero hacer una referencia. El grupo beneficiario principal del proyecto son las trabajadoras remuneradas del hogar, por lo que se hizo más énfasis en llegar hacia trabajadoras remuneradas del hogar. Con los empleadores resulta complicado, como también lo presentó Brasil, como lo presentó Colombia, ya que las personas que no cumplen con los derechos o no tienen buenas prácticas no van a abrirse para responder una encuesta o dar información que va en contra de derechos, va en contra de la normativa vigente. Entonces ahí hay un sesgo de información. Sin embargo, con la información que hemos obtenido, se demuestra que
el 36% en este momento en el CAP final de los empleadores beneficiarios conoce más o menos de las leyes. Conoce más los beneficiarios que los no beneficiarios. Si comparamos con el CAP inicial, hay un mayor porcentaje, pero como les mencionaba, el enfoque del proyecto sí se centró más a las trabajadoras remuneradas del hogar, que como lo hemos puesto en recomendaciones tanto Colombia como Ecuador, sería una recomendación para que se consideren en estrategias futuras. Sobre el conocimiento de obligaciones legales, es interesante también identificar cómo sobre la afiliación al IES, el 100% de las beneficiarias y no beneficiarias del proyecto conocen. Todos conocen la obligación, el 100% de los empleadores conocen de la obligación que tienen en afiliar a una trabajadora remunerada del hogar al seguro social. Sin embargo, en la práctica, que vamos a ver más adelante, no se cumple. La liquidación, el 86% versus el 100% de las no beneficiarias conocen. Y sobre las horas extras, el 86% de las empleadoras beneficiarias del proyecto conocen. Como evidenciamos, mayores conocimientos tienen los empleadores que no han sido beneficiarios del proyecto, pero recalcamos que en recomendaciones se plantean estrategias futuras. En relación al conocimiento de empleadoras, también es importante mencionar lo siguiente, porque a pesar de que dicen las beneficiarias del proyecto que conocen más o menos, o que conocen menos que las beneficiarias, cuando preguntamos el nivel de conformidad con los valores de liquidaciones, evidenciamos que del grupo beneficiario de empleadoras, el 57% está totalmente de acuerdo. Entonces ahí, como ustedes ven, la información luego cuando uno va desagregando se evidencia que el apoyo del proyecto a través de las campañas, de la comunicación, de los programas que han tenido de sensibilización, de comunicación, sí han aportado. Aquí se puede evidenciar que el 57% de las beneficiarias no conoce, sino un paso más, está de acuerdo con los valores de liquidaciones. A pesar que es un poquito más allá de la mitad, no es una cifra alta, se puede identificar que sí, que las campañas sí han ayudado a que estos conocimientos queden en los empleadores. La disposición al pago de liquidaciones, como ustedes pueden ver, es mayor la disposición al pago de liquidaciones de los empleadores beneficiarios que de los no beneficiarios. Sobre la parte, si hablamos en la conformidad con los valores de liquidaciones por despido, cuando una empleadora despide a una trabajadora remunerada del hogar, se repite. El 57% de las empleadoras beneficiadas, al igual que el 57% de las empleadoras beneficiadas en la conformidad con valores de liquidación, están de acuerdo con los valores de liquidación. Y cuando se pregunta, si usted la despide, usted conoce, usted sabe que la trabajadora remunerada del hogar tiene derecho a denunciar. Las beneficiarias, el 86% de empleadoras beneficiarias dice sí, conocemos. Eso evidencia, independientemente que los resultados beneficiarios del proyecto probablemente conocen de las leyes, en la información desagregada se evidencia lo contrario. Se evidencia que más empleadoras que han sido beneficiarias del proyecto conocen las leyes y están de acuerdo con los valores. Sobre las actitudes de las trabajadoras remuneradas del hogar, como podemos identificar en la percepción de la valorización recibida del hogar del empleador por el trabajo hecho, no se evidencia diferencias. Tenemos el 50% en el CAP final y en el CAP inicial. En el grupo de beneficiarios, Sin embargo, cuando preguntamos sobre la percepción del trato por el hogar empleador,
muy bueno, el 52% responden muy bueno. Y el porcentaje mayor está en las trabajadoras remuneradas del hogar beneficiarias, lo que demuestra que las capacitaciones y todas las intervenciones que ha hecho el proyecto han tenido un impacto significativo. En relación a las actitudes de las empleadoras, en relación cuando les preguntamos sobre la igualdad de derechos, usted conoce que las trabajadoras remuneradas del hogar tienen iguales derechos que cualquier otra trabajadora. Las trabajadoras beneficiarias del proyecto conocen, más que las que no han sido beneficiarias. Entonces aquí podemos evidenciar cómo las campañas, cómo todas las iniciativas que ha hecho CARE a través del proyecto han tenido un impacto. Y ha sido un impacto que, si bien en la práctica, luego vamos a ver, no se lo cumple, es importante que las empleadoras ya lo tengan en mente. Lo tienen en mente y saben que en el momento que no hacen una buena práctica están incumpliendo no solo con una ley, sino con algo que ellas también creen y entienden. Sobre la percepción de la valorización recibida del hogar empleador por el trabajo hecho, las empleadoras beneficiarias, el 43% de las empleadoras beneficiarias del proyecto responden que es bueno e indispensable. En relación al CAP inicial, las que no han sido beneficiarias, en el CAP inicial respondían que más personas consideraban que el trabajo remunerado del hogar era bueno e indispensable. Sin embargo, más adelante vamos a ver cómo estas respuestas cambian. Y la empleadora, con otras preguntas, responde que sí es importante el trabajo remunerado del hogar. Vamos a ver ahora las prácticas. En relación a las prácticas, las TRHs afirman que están de acuerdo con la contratación de migrantes en un 86%, las que ya son beneficiarias del proyecto, en relación al 77% en el CAP final y el 63% en el CAP inicial. Aquí se puede identificar en el Ecuador, acá desde el Ecuador, que la UNTA es un actor muy importante en esta parte de los conocimientos. El fortalecimiento de la UNTA y de sus lideresas ha permitido que no solo trabajadoras remuneradas del hogar fortalezcan sus conocimientos en lugares o días o actividades puntuales, sino que ellas siempre están acompañando este proceso para que nuevas compañeras o compañeras que están cerca del medio puedan comprender de los conocimientos, puedan involucrarse, puedan entender que los derechos son humanos, sin discriminación. Entonces aquí vemos una evidencia del trabajo intenso e importante que hace la UNTA junto con CARE. Si hablamos sobre la conformidad con contratación de adolescentes, el 38% de las trabajadoras remuneradas del hogar está de acuerdo, versus al 40% de las no beneficiarias en el CAP final y el 21% del CAP inicial. Aquí es un tema que hay que revisar, que se lo va a plantear en las recomendaciones, y que Leni, junto con las lideresas y el equipo de CARE, tendrán que analizar qué es lo que está pasando. Probablemente, una de las cuestiones que nos comentaban en las entrevistas era que, como el Estado ecuatoriano no garantiza la educación, hay posibilidad que madres apoyen a que sus hijos trabajen, pero con la finalidad de que en algún momento tengan para vivir. En este sentido, ahora, como hablamos con las trabajadoras remuneradas del hogar en los grupos focales, evidenciábamos que no, que la mayoría de las lideresas, que la mayoría de las personas que participaron en este grupo focal decían que no, que ellos habían pasado por la misma situación y que en este momento ellas no quieren que sus hijos pasen por las mismas situaciones, sino más bien garantizar el estudio para que puedan tener una profesionalización.
Sin embargo, cuando ya hacemos la encuesta, los datos cambian. Como les comento, esto es un tema, esto es una percepción. A veces muchos tenemos el concepto, a veces hay personas, de compañeras que tienen el concepto de que el dinero puede mejorar una calidad de vida. Sin embargo, ahí, como lo habíamos comentado también con Lenny, con las compañeras, ni el estudio ni el dinero te garantiza la mejor calidad de vida. Son otros ámbitos, son otros factores que te garantizan una mejor vida, pero sin embargo, se considera que el estudio es muy importante cuando hablamos de adolescentes y principalmente menores de edad. Principalmente en el trabajo remunerado del hogar, ya que es un trabajo que está muy cercano con el empleador, con la empleadora, y podría causar en algún momento algún tipo de riesgo, y en caso de que se dé algún tipo de violencia, pues los menores de 15 años no tienen potestad para el reclamo. Entonces sí es importante que esta cifra, bueno, se la analice y se pueda trabajar en una estrategia. Sabemos que de CARE también están trabajando otros estudios sobre la erradicación del trabajo infantil, por lo que va a resultar muy importante que se siga haciendo la socialización de la importancia de erradicar el trabajo infantil. En relación a la afirmación sobre la experiencia, si es que alguien ha experimentado violencia en el trabajo, se identifica que las beneficiarias del proyecto, el 41% de ellas nos afirma y nos dice sí. Esto refleja que existe identificación de la violencia. Las no beneficiarias es muy probable que no lo vean diferente, sino lo vean como una manera normal, me grita, lo normalizo, y más bien ahora cuando las TRH se ven más empoderadas, conocen más acerca de lo que es la violencia, de que no es permitida la violencia, indican sí, sigue existiendo violencia. Principalmente, vamos a ver más adelante, también nos indican las trabajadoras remuneradas del hogar beneficiarias, exactamente el 37%, que compañeras han experimentado violencia. Y los tipos de violencia en el CAP final nos indican que la mayoría, el 71%, se centran en el control con presión indebida. Además que les han gritado, insultado o amenazado o discriminado. María Alejandra, mil disculpas. Estamos sobre los tiempos, entonces si podemos ir cerrando, le agradezco. Claro. Mucho. Perfecto. Voy a ir rápido. En el tema de la violencia, como les había comentado, todavía existe violencia, y en el CAB inicial teníamos un 55% de violencia psicológica. En relación a las empleadoras, como pueden ver, tenemos aquí una pequeña tabla para poder evidenciar mejor los avances. Aquí tenemos los empleadores que han sido beneficiarios del proyecto. Identificamos que el 100% indica que hombres y mujeres pueden hacer el trabajo remunerado del hogar. Sin embargo, nos afirman las encuestadas que, a pesar de que haya trabajadores remuneradas hombres, no tienen confianza, tienen mayor confianza con las mujeres. Entonces, consideramos que a pesar de que haya esta socialización o este empoderamiento, que no solo el trabajo remunerado del hogar es de mujeres, va a seguir existiendo mayor trabajo para mujeres, porque todavía no existe esa confianza. Sobre la conformidad con la contratación de migrantes, como pueden identificar, en el grupo beneficiario es menor en relación a las empleadoras, pero como ustedes saben, en la situación de pandemia y la última situación del país, y todas estas noticias que aparecen y que nosotros conocemos, inciden mucho en la decisión de contratar o no una persona en situación de movilidad humana. Y en relación a la contratación de menores de edad, podemos ver que 0% de los empleadores beneficiarios contratarían un menor de edad. En el cumplimiento de los derechos, aquí podemos evidenciar rápidamente cómo en el grupo
beneficiario se ha aumentado, ¿no? Tenemos aquí las trabajadoras remuneradas del hogar. Aquí tenemos que menos personas, menos trabajadoras remuneradas del hogar reciben menos del salario básico. Antes era el 75%, ahora es el 58%. Más personas más trabajadoras remuneradas del hogar están recibiendo el salario básico unificado. Esto es importante mencionar. A pesar de que hay menos trabajadoras remuneradas del hogar, las trabajadoras remuneradas del hogar que cuentan con el trabajo están haciendo cumplir sus derechos. Es muy importante mencionar. Bueno, también como sucedió con la pandemia, las jornadas laborales cambiaron, sin embargo, la jornada completa y media jornada siguen siendo las modalidades de trabajo preferidas por los empleadores. Tenemos aquí, podemos ver cómo en las trabajadoras remuneradas del hogar, la afiliación al IES, horas extraordinarias, vacaciones, permisos de enfermedad y permisos de maternidad, no se cumplen. Ellas tienen la percepción que no se cumplen, versus las empleadoras beneficiarias que dicen que sí se cumplen. Entonces aquí podemos ver un sesgo de información que por supuesto las empleadoras no todas van a asumir lo que no cumplen, lo que está en la ley, lo que saben y que no lo hacen. Entonces resulta un poco limitante la información de las empleadoras, pero sin embargo, cuando hacemos el contraste entre lo que percibe la trabajadora remunerada del hogar, la realidad de la trabajadora remunerada del hogar versus lo que dicen las empleadoras, sabemos que la sensibilización hacia las empleadoras es un desafío. Sabemos que está fuera del control del proyecto, pero es importante poder activar a las entidades gubernamentales en ciertas actividades como las inspectorías para que esto se cumpla, ¿sí? Para que se cumplan los derechos, para que se cumpla el sueldo digno. Bueno, ahora vamos ya a la parte final. Habíamos hecho un cuadro porque nos pareció muy interesante ver cómo CARE Ecuador ha puesto mucho entusiasmo para poder, de alguna manera, subsanar las recomendaciones del CAP inicial. Y aquí vemos que la mayoría de las recomendaciones las ha subsanado, ha fortalecido el desarrollo de las capacidades socioeconómicas y organizativas a través de la mesa interinstitucional. Ampliar los conocimientos de los empleadores lo hemos puesto en medio, ya que no es un tema específico, no es el grupo meta específico del proyecto, pero sí lo ha hecho, como lo evidenciamos en los resultados, sí hay un mayor conocimiento de los empleadores beneficiarios versus los no beneficiarios. El desarrollo de campañas de información y comunicación han sido un éxito a pesar de la pandemia, que es también todavía un poco limitante, ha sido un éxito. Igual tenemos algunas sugerencias que las vamos a presentar. Focalización de los contenidos claves de campañas, como ustedes pueden evidenciar, el tema del IES, el tema de los migrantes y el tema de menores de edad, que han sido los principales, o no principales, pero temas que se han repetido más en las campañas, podemos evidenciar los resultados. Apoyar el desarrollo y implementación de políticas públicas en territorio. Sabemos que todavía no están en todas las provincias, pero en las que están, María lo están Alejandra, haciendo. tenemos que ir Aquí hemos cerrando. puesto un medio. Disculpe que le interrumpa. Y bueno, Cerrando porque se nos están yendo ya nuestras compañeras de Brasil, están ya sobre sus tiempos también. Entonces, podemos ir cerrando ya. Listo, entonces bueno, vamos a cerrar con unas conclusiones. Las conclusiones vamos a hacer primeramente felicitar a CARE porque en realidad principalmente en el fortalecimiento de conocimientos ha tenido mucha incidencia. Independientemente que en los empleadores no se identifique este aumento de conocimientos, sabemos que son por otros factores. Sabemos que mientras el empleador también no tenga la disposición de pago y sepa de la ley, no se van a poder cumplir estos derechos, y más aún cuando las instituciones del gobierno no estén haciendo sus competencias. Mientras no hay inspectorías del trabajo, los hogares y las empresas van a seguir vulnerando los derechos. Concluimos también que la informalidad de los contratos es un tema que tiene que estar en la segunda o en la siguiente parte del proyecto, ya que, como ustedes saben, la pandemia ha incrementado. Esto ya existía, la informalidad ya era un hecho. Sin embargo, con la pandemia se ha incrementado y lamentablemente eso deja las puertas abiertas para que haya una explotación a los derechos laborales y los derechos humanos.
Como recomendaciones, bueno, dejamos ahí el tema de los empleadores, que se pueda hacer una sensibilización. Sabemos que no es parte del proyecto, pero que sí se pueden articular con otras instituciones para que puedan darles esta información y que esas instituciones se hagan cargo de esta sensibilización. Fortalecer el modelo de profesionalización. Confiamos en que, justo conversamos con muchas trabajadoras remuneradas del hogar y nos decían que fue la parte más linda de todo este proyecto, cuando fueron los cursos de profesionalización, lo que les ayudó a no solo valorar su trabajo, sino también comprender las habilidades, implementar ahí también las prácticas, las actitudes. Entonces fue una actividad muy destacada por la que consideramos que se debe volver a hacer. Y algo para finalizar, una recomendación, una última recomendación aparte de las que hemos hecho, es que también se comience a pensar en el nuevo contexto que va a vivir el país. En realidad la situación económica es complicada y también debemos tratar de comunicar y socializar las otras formas de contrato que se enmarcan en la normativa vigente y en los convenios internacionales, como es el contrato por servicios ocasionales, para que trabajadoras remuneradas del hogar puedan trabajar por horas o por días, como lo hacen en Asoclim. De esa manera, ese lindo modelo de negocio que lo están implementando, que se pueda socializar para que más trabajadoras remuneradas del hogar sepan que sí se puede hacer y cómo se sigan garantizando los derechos de nuestras compañeras. Bueno, por el tiempo vamos a cerrar, pero sin embargo, ahí teníamos también que deberíamos, en la segunda fase, se debe impulsar a los gremios, sindicatos de las trabajadoras remuneradas del hogar, servicios de asesoramiento legal. Sabemos que es un tema crítico desde la parte pública y consideramos que si se promueve desde los gremios se podrá tener mayores resultados en el cumplimiento de los derechos. Bueno, con eso y mil disculpas por el tiempo, qué pena que no se nos fue el tiempo, pero bueno, agradecer y felicitar a todos. Muchísimas gracias, les vimos que todas se emocionaron muchísimo en contar. Como vieron, no se tomaron sus 15 minutos ni 20, se tomaron casi media hora cada una de ustedes, pero está bien, es parte del proceso y es importante poder compartir. Sabemos que por las diferencias de horas con Brasil es complicado, ya casi estamos más allá del tiempo de su comida, entonces mil disculpas porque les estamos sobrepasando su tiempo, pero creo que ha sido súper importante conocer los resultados de los 3 países, los retos, los avances, los cambios significativos o retrocesos que hemos vivido en comparación del CAD inicial. Vemos que es súper importante y ustedes han identificado claramente también estrategias para esta segunda fase del proyecto y también a nivel regional. Entonces, estos estudios que yo sé que están ya entrando al diseño, a la diagramación, etcétera, van a ser elementos claves para las incidencias, para las agendas, etcétera, de la segunda fase. Les agradecemos infinitamente a los sindicatos, a UTRASD, a FENATRAP, a UNTA por todo el liderazgo, por ese trabajo y esa permanencia en todo este proceso. También, por supuesto, a Bien Humano, a TEMIS, a CARE Ecuador, a CARELAC, a CARE Francia, a FEDE, por todo el trabajo que desarrollan y, por supuesto, a los equipos que han desarrollado con tanta calidad este proceso de análisis y de reflexión. Muchísimas gracias a Mac Wagner, a Yolanda, a Thais por todo este proceso que ha sido sumamente interesante. Agradezco infinitamente y voy a dar paso a Luz Andrea para un cierre rápido y luego de lo cual pasaremos a una foto grupal y estaremos cerrando. Muchas gracias por su paciencia y la emoción no nos ha hecho sentir ni siquiera el tiempo, pero sabemos que el hambre no nos está ahí rondando la esquina a Brasil porque pobres ya están sobre su tiempo. Entonces, vamos a dar paso a Luz Andrea para que haga el cierre y luego, por favor, les pido que abran las cámaras para que se tomen las fotos respectivas para el cierre. Y si es que ya se tienen que ir, más bien abran las cámaras de una vez mientras Luz Andrea hace el cierre y ya vamos tomando las fotos. Abramos la cámara para que podamos ir haciendo el registro. Y las conclusiones que voy a dar son muy breves porque Nubia ya retomó algunas y creo que hemos estado concentradas también por parte de esa emoción y esa vibra que le han puesto a todo este tema. Yo tengo 6 conclusiones muy grandes, creo que son menos de 5 minutos para decirla. Lo primero es resaltar la articulación que se ha hecho en los estudios a nivel regional,
en temas metodológicos, en temas de objetivos y en temas de la lectura de las realidades, y esto va a permitir hacer una integración bastante interesante que, como dice Nubia, se intencionará en la segunda fase. Y en ese sentido también estos estudios cobran mucha importancia y relevancia en las acciones que hace el sindicato y en las que intencionan organismos de cooperación y organizaciones que velamos por los derechos de las mujeres y por los temas de economía del cuidado, y puede intencionar a que las acciones y las lecturas estén centradas en la realidad y en las necesidades puntuales que se tienen actualmente para las trabajadoras domésticas, los empleadores, la sociedad civil y los organismos de control y de poder. La tercera conclusión que tengo es que se sigue evidenciando las situaciones de precarización que fueron agudizadas en tiempos de la pandemia, ¿cierto? Que es una realidad difícil de modificar, pero que se han hecho pinos y se han hecho también acciones que han incidido de forma efectiva en estas realidades de las mujeres, y que en ese sentido es importante continuar intencionando y darle como una continuidad y una proyección a futuro a esas acciones para lograr que el impacto sea mayor y llegar a más personas, porque sabemos que todavía quedan trabajadoras domésticas que requieren conocer sobre sus derechos, que requieren ser empoderadas, y que este tipo de acciones también han aportado a que las organizaciones sindicales se fortalezcan y que más mujeres se agremien, y en ese sentido poder llegar a este otro público más esquivo, más complejo, que son los empleadores. Otra de las conclusiones grandes que pudimos evidenciar en los 3 estudios es que hay unas lecturas muy distintas en los empleadores a las trabajadoras domésticas. Es casi como si vieran realidades diferentes. Entonces, poder combinar esos diálogos y poder generar un discurso común que vele por el bienestar de las trabajadoras domésticas tiene que seguir siendo uno de los objetivos, y por eso la invitación recurrente de los consultores y de las lecturas que se hicieron fue poder incluir acciones que estén mayormente intencionadas a los empleadores, a su sensibilización, a su agremiación, a ponerles un rostro, porque muchos tienen mucho temor a agremiarse, a que se les identifique. Entonces es importante retomar ese punto. Creería yo que con eso recojo muy a grosso modo, porque fueron muchísimos los resultados y los puntos de encuentro, pero como algunos de los más relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Andrea. Qué capacidad de síntesis. Muchísimas gracias, y rápida además. Les agradezco infinitamente. Si me hacen el favor, y ahora sí abren las cámaras para poderles tomar. Las compañeras de la UNTA que están juntitas se pueden distribuir bonito para poderles tomar las fotos. Y siempre es un gusto realmente poder escucharles, poder ver los avances, poder ver los retos y todo el trabajo conjunto y sororo. Muchísimas gracias, y también a nuestros compañeros que han trabajado muy fuertemente en los equipos. Está Estefan, que ha trabajado. Generalmente este es un equipo de mujeres trabajando por los derechos de las mujeres que están en condiciones complejas, pero en el camino vamos encontrando aliados perfectos para ir caminando. Muchísimas gracias a todos los que van sumando. A Eduardo, que nos acompaña siempre a la traducción y lo hace tan bien. Muchísimas gracias. Con estos, no sé si van a abrir las cámaras a la 1, a las 2 y a las 3. Recording stopped. Entonces la Tati me avisa si ya está para cerrar la reunión.